Mi nombre es Emanuel Ferretti, soy profesor en Educación Física de la Universidad Nacional de La Plata. También soy becario de la Comisión de Investigaciones Científicas de la provincia de Buenos Aires e integrante del área de estudios e investigaciones en Educación Física, perteneciente al Instituto de Investigación en Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de La Plata, con doble dependencia CONICET. Un poco la propuesta de hoy, o el propósito de la exposición de hoy, es compartir algunas observaciones, algunas reflexiones acerca de cómo se está viviendo en algunas ciudades, que por lo general son lo que se llama ciudades intermedias, es decir, no son las grandes ciudades metropolitanas, sino más bien capitales de provincia o cabeceras de distrito. Cómo se está viviendo en esas ciudades y sobre todo poniendo el foco en el tiempo libre y de ocio, es decir, puntualmente las apropiaciones deportivas, recreativas y de actividad física que se realizan en el espacio urbano. Las coordenadas de esas observaciones y reflexiones son dos facetas de un mismo proceso cultural. Por un lado, tiene que ver con las prácticas concretas, es decir, esos modos en que determinados sujetos o grupos se están apropiando de la ciudad, que en este momento en particular se evidencia, se observa una pluralidad de prácticas, una diversidad muy grande de prácticas en el espacio urbano. Podemos pensar desde la gente que sale a caminar, a trotar, a correr, sea con fines saludables o deportivos, hasta los jóvenes que salen a patear la ciudad en su skate, en su longboard, o que practican parkour y desafían un poco los obstáculos, los edificios y las geometrías, la fisionomía de la ciudad. Y por otro lado podemos pensar en la práctica de rollers, digamos. Podemos pensar una variedad muy grande y observable todos los días en las ciudades, en la vida cotidiana, que tiene que ver con esa muestra de diversidad. Y por otro lado, la otra faceta en la que estaría enfocando ese proceso es la faceta política, sobre todo las políticas públicas. Y particularmente las políticas públicas que se han implementado, que se vienen implementando posteriormente a los gobiernos de corte neoliberal en el país. Es decir, posteriormente a los 90 y en los primeros años del siglo XXI. Estas políticas que han hecho han, por un lado y en primer sentido, en primer plano, han recuperado muchos espacios verdes y espacios de ocio de las ciudades. Y en un segundo momento o en simultáneo han elaborado propuestas de prácticas deportivas, recreativas y de actividad física, han promocionado prácticas en esos espacios que se han recuperado. Y estas políticas tienen una gama bastante variada porque la han implementado distintos gobiernos en distintas localidades, más allá de sus características puntuales. Mis observaciones refieren básicamente a mis coordenadas de investigación que tienen que ver con la ciudad de La Plata, con Paraná, la capital de la provincia de Entre Ríos, y algunas localidades de la provincia de Buenos Aires. Es decir, lo digo desde ese lugar. Hoy particularmente voy a tratar de hacer hincapié en estas propuestas políticas de apropiación del espacio urbano. Y que tiene que ver con las clases, con las gimnasias, con el uso de los gimnasios al aire libre y sobre todo de los circuitos llamados saludables o aeróbicos, dependiendo del caso que se trate. Es decir, voy a tratar de compartir esas observaciones y esas reflexiones en torno a estas políticas que piensan en la actividad física en clave de salud pública, de salud comunitaria, y particularmente se implementan frente a la proliferación de las llamadas enfermedades no transmisibles, entre las cuales se destaca el sedentarismo como uno de los factores de riesgo y de las enfermedades con más crecimiento en los últimos años, no solo en Argentina, sino en Latinoamérica. Es decir que todo este conjunto de políticas se desarrollan bajo esos conceptos en términos generales y básicamente sobre un paradigma preventivo de la actividad física y de la salud. Es decir, de tratar de promocionar el movimiento, la actividad física, el deporte y la recreación para que la población la realice, los ciudadanos la realicen antes de que se produzca alguna de estas enfermedades de ese conjunto que denominábamos no transmisibles. Es decir, esa es como la preocupación central de estas políticas.
El problema que quiero destacar en relación a este contexto tiene que ver con las relaciones entre la información y el saber, o cómo se accede, se busca y se usa determinada información para crear saberes o formas de movimiento, apropiaciones concretas del espacio público. Es decir, cuando salimos a utilizar estos circuitos aeróbicos, estos circuitos saludables o un gimnasio al aire libre, ¿desde qué saberes o con qué información lo hacemos? Esa es como la pregunta central. Y para mí es un problema muy actual por el contexto en las sociedades en las que vivimos. Es decir, que muchos autores llaman sociedades de la información, que básicamente tiene que ver con la proliferación y el crecimiento, en algunos casos llamados desmesurado o a gran escala, de las tecnologías de información en la comunicación. Esto trae aparejado, por ejemplo, con Internet, que circule muchísima información acerca de deporte, actividad física, recreación, prácticas no convencionales o emergentes, pero por otro lado, que sea difícil en muchos casos establecer filtros o criterios de selección de esa información. Y esto ha traído aparejado en muchos casos y de modo cotidiano una interpelación cotidiana al saber experto, entre comillas, de los profesionales de la actividad física, de la salud, de la recreación y del deporte. ¿Por qué? Porque los profesionales muchas veces no somos la fuente de consulta, digamos, para obtener esta información, para ejercitarse, para recrearse o para entrenar en una disciplina, en un deporte concreto, sino que hoy en día estas tecnologías nos permiten buscarlo por otros canales, por otras vías. Y esto realmente trae aparejado un desafío cotidiano para los profesionales en actividad física, salud, deporte, recreación de la actividad física. El foco, o en donde estoy pensando puntualmente, en las propuestas de gimnasio al aire libre. Y bajo tres condiciones. Por un lado, en qué espacios y qué ordenamiento se les ha dado en las ciudades. Por lo general, estos gimnasios al aire libre, que son aparatos que se han emplazado en determinados puntos de la ciudad y agrupados, es decir, son un conjunto de aparatos, 3, 4, 5, 6. Por lo general resaltan un enclave de la ciudad, por ejemplo una costanera, por ejemplo un parque o una plaza, o incluso algún sector de la ciudad que antes era un baldío o no estaba apropiado de ninguna forma y en donde se han emplazado estos gimnasios. La segunda condición, que demuestran distintas experiencias en el país y puntualmente las que estoy investigando, tiene que ver con la presencia y la ausencia de carteles informativos en esos gimnasios. Y esto es un gran problema insertado en este gran problema que les venía presentando en la sociedad de la información o en nuestro contexto social. ¿Por qué? Porque si aquellas personas que no tienen experiencia previa, por ejemplo en un gimnasio o en un deporte en particular, y tienen la voluntad y el propósito de salir a ejercitarse, lamentablemente cuando llegan a los gimnasios al aire libre no tienen una información de, por ejemplo, cuáles son los modos correctos o inconvenientes de utilizarla en una máquina. Es por ello que muchos fabricantes han incluido una breve reseña sobre básicamente los usos correctos y los perjudiciales. Pero por otro lado hay experiencias bastante más interesantes que han utilizado esos carteles indicativos y, por ejemplo, un conjunto de profesionales de una dirección de deportes y recreación en conjunto con otras direcciones han reelaborado sus propios carteles indicativos. Esta es una experiencia que, por ejemplo, podemos observar en las plazas saludables de la ciudad de La Plata o en los gimnasios al aire libre de la ciudad de Salto, provincia de Buenos Aires. Y digo que es interesante porque ahí ya hay una interpretación y hay una elaboración conjunta, no solo del fabricante, sino también de los profesionales acerca de cómo usar esa máquina y de qué modo podemos utilizarlo y de qué modo no es conveniente. La tercera condición, y a su vez más importante, tiene que ver con experiencias que cuentan con profesionales en esos espacios urbanos, en esos espacios verdes, que están para apoyar las apropiaciones concretas de los gimnasios al aire libre y experiencias en donde todavía no se han observado o no se está pensando en el apoyo profesional.
¿Y por qué digo que es una de las tres condiciones que propongo la más importante? Porque ahí el profesional aparece como un gran articulador entre estas políticas y este gran problema acerca de la información y el saber que les mencionaba. La importancia del apoyo profesional en el espacio urbano, no solo en las formas correctas de utilizar, sino también en este desafío de educar para buscar información o de crear filtros o de pensar criterios de búsqueda que nos permitan acceder a información relevante y por otro lado adecuada a las necesidades particulares. Y digo, las experiencias en las que evidentemente hay profesionales de apoyo han sido mejores porque se han generado relaciones sociales en esos gimnasios, se ha generado adherencia a determinados días y horarios de práctica, a concurrir a ese lugar a ejercitarse, a relacionarse con otros que también van con el mismo fin. Y esto es muy importante en términos de la adherencia que uno genera con una práctica, el compromiso que uno genera con una práctica, pero por otro lado también para realizar un seguimiento realmente sistemático o medianamente sistemático de cómo va progresando una persona respecto de su actividad, la actividad que elige realizar. Por otro lado, en relación a la política, esta cuestión o este dúo o este lazo entre la información y los profesionales como articuladores. Es decir, si ya están dadas las condiciones materiales, es decir, si ya está instalada la infraestructura urbana o el mobiliario urbano para que la gente se apropie de ellos, tal vez el siguiente paso sea seguir invirtiendo en esos recursos humanos que permiten articular un poco las políticas. Pueden dejar sus comentarios, sus sugerencias, dudas, consultas o incluso preguntas que serán muy bien recibidas debajo del video, debajo del enlace. Y esperamos que este video aporte un poco al debate actual y al crecimiento de la actividad física en el país.